aprender más de ti, Señor, adorarte, a bendecirte en esta noche, pero sobre todo a conocer tu palabra, Señor, a conocer la doctrina, Señor, que tú predicaste, la doctrina a la que pertenecemos. Conocer, Señor, ese dogma de fe que tú nos dejaste, Jesús, para que tu perfecta voluntad se cumpla en nuestras vidas, Señor. Conocer en todos los tiempos cómo tu iglesia ha permanecido. A pesar de las circunstancias, Señor, tu iglesia permanece, tu palabra permanece y la revelación de tu palabra sigue. En el nombre de Jesús. Por eso en este tiempo queremos conocer, Señor, acerca de la perfecta voluntad que tú tienes para nuestras vidas, acerca de lo que tu Espíritu de Dios tienes para nosotros en este futuro inmediato y futuro inmediato, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso vengo a recibir tu palabra en esta noche, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida y medicina a mi cuerpo. En el nombre de Jesús yo desato la sabiduría y la revelación de Efesios 1:17, y son alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, y podemos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. La sabiduría de Proverbios 3:8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro, la plata y las piedras preciosas, porque provienen de la fuente de vida que eres tú, Espíritu de Dios, aquí enseñándonos tu palabra, Señor, ministrando tu poder. Eres tú, Señor, no es nuestra humana habilidad o sabiduría, no es en nuestras fuerzas, sino es en el poder de tu Espíritu, el que nos habilita para enseñar tu palabra y no errar y no desviarnos del camino correcto y perfecto. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que seas más tú, Espíritu de Dios, y menos yo, que mi humanidad no intervenga en este servicio, sino sea tu poder, tu gracia y tu amor el que intervenga aquí, y tu sabiduría, precioso Espíritu de Dios, porque dice la palabra que tú nos enseñarías las cosas que habrían de venir. En el nombre de Jesús, tú nos enseñas acerca del Señor Jesús porque lo glorificas. En el nombre de Jesús, por eso declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey, gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendan a no tener más, a pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Muy bien, pues estamos con el tema de analizando la doctrina del calvinismo, y se llama Análisis del Calvinismo Trágico. Creo que este es el servicio número 13 llevamos, pero hemos estado viendo historia acerca del calvinismo, historia acerca de las doctrinas que surgieron en los primeros 3 siglos, un poquito acerca de las cartas patrísticas. ¿Sabe lo que son las cartas patrísticas de los padres apostólicos, los que vinieron después de los discípulos del Señor Jesús? Como vimos, un poquito de Clemente de Roma, de Ignacio de Antioquía y de Policarpo de Esmirna. Principalmente son los 3 principales padres apostólicos que fueron discípulos del apóstol Pablo, el apóstol Juan. Ellos hablaron acerca de dogmas, acerca de doctrina, acerca de lo que habían dejado estipulado los discípulos del Señor Jesús. Adicionalmente a la Biblia existen esas cartas, existen esos escritos de estos hombres, y estamos hablando de épocas recientes, del siglo segundo, siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, o principio del siglo cuarto, algunos de ellos. Ok,
¿Qué es lo que enseña la doctrina del calvinismo? ¿Es bíblica, es antibíblica? Pues estamos analizando ello. ¿Por qué y con qué razón? No lo hacemos principalmente para dañar la imagen de personas o de nombres de personas que practican la doctrina calvinista, porque son hermanos en Cristo. Regularmente pertenecen a la doctrina evangélica, la mayoría de los que tienen un parte o utilizan una parte de la doctrina calvinista. Unos utilizan los 5 puntos, que literalmente son los calvinistas. Otros que no se denominan calvinistas, utilizan por lo menos uno o dos puntos de los 5 puntos de la doctrina calvinista. Ok, entonces es importante entender todo esto, principalmente por la razón de que necesitamos evaluar una doctrina si es bíblica o si no es bíblica. ¿Por qué? Porque lo que no es bíblico va a afectar nuestra vida espiritual. Lo que no es bíblico va a afectar nuestra vida natural, inclusive va a afectar nuestros cuerpos. Desafortunadamente, muchos de los que tienen conceptos cerrados de la palabra, en el mundo espiritual no se perdonan nada. Es decir, dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra cosecha. Y Marcos capítulo 4 dice que la palabra es la semilla. El sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Y toda semilla que sembremos, de esa vamos a cosechar frutos, siempre y en todo momento. Nadie podrá decir, un día escuché acerca o en contra del calvinismo, en contra de la doctrina del calvinismo, y todavía, aún de que yo la escuché, permanecí todavía practicando la doctrina calvinista. Nadie puede decir que si le sucede algo, si hay una tragedia, si muere antes de tiempo, si muere de una enfermedad incurable, él no podrá decir, después de escuchar esta serie, no podrá decir esta persona que no se le informó, no se le avisó. Adicionalmente a su servidor hay muchísimas personas que están hablando, bueno, no muchísimas, ya son pocos ya los que retoman acerca de la doctrina calvinista, ¿no? Pero hay algunos por ahí circulando en internet enseñando acerca de esta doctrina, o más bien en contra de esta doctrina, ¿no? Y podremos encontrar en la historia, dentro de los 5 puntos calvinistas, podemos encontrar algunos por ahí. Mire, existe la depravación total. ¿Qué significa depravación total? Que el hombre por sí solo no tiene libre albedrío para buscar a Dios. Está totalmente depravado en todas las áreas de su vida. Espiritual, mi cuerpo es como si fuera un animal el hombre, sin Cristo Jesús, obviamente. Eso dice el calvinismo, ¿no? Lo cual no lo creemos nosotros. La elección incondicional, que es el punto número 2 donde estamos analizándolo, que significa que Dios predestinó para salvar a algunos desde antes de la fundación del mundo, y a otros los predestinó para irse al infierno, así literalmente. Que Dios los predestinó, pero sin ninguna causa, sin ninguna condicionante. Es decir, el hombre no tenía que hacer nada para que el Señor lo salvara. Y es una verdad a medias, porque sí es cierto que el hombre no tuvo que hacer nada cuando Cristo Jesús murió en la cruz. No tuvo que hacer nada el hombre. Pero posteriormente a la muerte de Cristo Jesús en esa cruz, el hombre sí tiene que ejercer fe. Tiene que ejercer libre albedrío por decidir, al escuchar la palabra de Dios, decidir por Cristo, ¿ok? Elección incondicional significa que Dios los eligió por su simple soberana voluntad, sin una causa aparente, sin ninguna condición aparente. ¿Entendemos eso? Elección incondicional. La otra es la expiación limitada. Significa que Dios a los que escogió desde antes de la fundación del mundo, a esos, y solamente por ellos, se sacrificó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por ellos nada más murió, por unos cuantos elegidos Cristo murió. Eso cree la doctrina calvinista. Tercer punto, ok, expiación limitada, murió por unos cuantos elegidos nada más. Gracia irresistible significa la gracia que viene siendo que Cristo murió en la cruz totalmente, fue gratis el regalo de la muerte de Cristo Jesús, para que nosotros podamos recibir ese regalo de la gracia. La gracia es que Él llevó todo pecado en la cruz para que yo ahora reciba, al contrario, la bendición. La gracia es que Él murió en la cruz llevando mis enfermedades. Esa fue la gracia totalmente gratis
Él pagó por la enfermedad, Él pagó por el pecado, Él pagó por la pobreza, Él pagó por toda maldición. Esa es gracia, entendemos gracia. Y que lo hizo como un regalo que no merecíamos. Gracia, la palabra gracia, ok. Ahora, gracia irresistible, ¿qué es? Que a los que Dios eligió para que fueran salvos, cuando viene Cristo a ellos a través de un predicador que les enseña a Cristo, ellos no pueden rechazar la salvación porque ya son predestinados para ser salvos. ¿Entendemos? Y todo aquel que rechaza la salvación significa que no era de los elegidos o predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Significa que el ser humano no puede rechazar la gracia, no puede rechazar a Jesús, porque ya está elegido, nada más porque fue elegido, no puede rechazar la gracia. Ok, eso se llama gracia irresistible o gracia que no se puede rechazar. Ese es el cuarto punto. Y por último, la perseverancia de los santos, es decir, salvo siempre salvo. Haga lo que haga el ser humano, siempre será salvo. Esos son los 5 puntos calvinistas. No importa que vaya con brujos, no importa que se aleje, pero si fue de los elegidos a ser salvo, nunca va a perder la salvación, independientemente de su libre albedrío por decidir lo malo. ¿Ok? Esos son los 5 puntos del calvinismo. Pero si se dan cuenta, todos están correlacionados. ¿Qué significa que Dios predestinó para que fueran unos salvos y otros irse al infierno? Ahí ya ellos, o el calvinismo, aplica la soberanía absoluta de Dios. Que Dios en su soberanía eligió, nada más es todo. Él eligió a unos cuantos por su libre y soberana voluntad. Pero ya la llevan hasta el extremo que dice que Dios, como a uno ya no los quiso salvar porque los predestinó para que se fueran al infierno, pues están condenados desde antes de la fundación del mundo. O sea, no hay ni una posibilidad de que sean salvos. En otras palabras, no cree el calvinismo en el libre albedrío, que la gente puede rechazar por su libre decisión. Pero hay que ver si en la Biblia viene eso o no viene. Ese es el problema. Y ya incluyen otras cosas. Dice, bueno, si uno muere es porque Dios en su soberanía se lo llevó. Y ya incluyen otras cosas. Si uno no sana de una enfermedad incurable es porque Dios no quiso sanarlo. Incluyen la soberana voluntad de Dios. Y a veces no conocen lo que es la voluntad de Dios. Es el problema, que no conocen la voluntad de Dios. Y andan de ambulantes entre cuál será la voluntad de Dios, que sane o que no sane. ¿Cuál será la voluntad de Dios, que me vaya al cielo o me vaya al infierno? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Entonces, toda la culpa se le echan a Dios. Y no toman la parte que les corresponde a ellos como un libre albedrío, ¿me entiende? Si entendemos los 5 puntos calvinistas, están todos correlacionados, si se fija. Pero algunos toman uno, por ejemplo, algunos toman lo que viene siendo salvo siempre salvo, otros toman la elección incondicional. Somos elegidos, pero sin ninguna causa. Yo soy elegido porque Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo, es todo. Eso creen los calvinistas, ¿ok? Entonces toman la elección incondicional, pero no toman otros puntos que son muy importantes. Pero algunos toman 1 o 2 puntos y otros toman lo que viene siendo la soberanía absoluta de Dios como parte de la doctrina que ellos predican. Muy bien, entonces en la historia yo quiero decirle que Juan Calvino en 1500, a principios de 1500, siglo XVI, este hombre estableció la doctrina. Surgió en el siglo XVI la doctrina de los calvinistas y bueno, tomaron como referencia en el siglo XVI, siglo XV, finales del siglo XV, XVI, comienza lo que viene siendo la reforma. ¿Han escuchado acerca de la reforma? ¿Quiénes son los reformadores? Bueno, ya mencionamos la historia, mencionamos a este hombre llamado, Juan Calvino, pero también mencionamos a Lutero, ¿recuerdan lo que hizo Lutero? En oposición a un sistema religioso que venía la salvación por obras o que creía en la salvación por obras, Lutero estableció ahora, al contrario, parte de su doctrina la tomó del siglo IV de San Agustín, de Hipona, y en contraposición al catolicismo, dice Martín Lutero, ¿saben qué? La salvación no es por obras, ahora la salvación es porque Dios los predestinó a que fueran salvos desde antes de la fundación del mundo. En su soberanía Dios eligió a unos para que fueran salvos.
y no había necesidad de realizar obras. Pero se fueron al otro extremo, porque ellos salvo siempre salvo, es decir, no tengo que hacer nada para ganarme la salvación y no tengo que hacer nada para perder la salvación. No creen que la salvación se pierde, independientemente de que el ser humano decida por Cristo o no decida por Cristo. Pero son los puntos que estamos viendo, es importante todo esto. Ok, como una aclaración para en los primeros 3 siglos no se creía acerca de la doctrina calvinista, o sea, no se creía como pensaba Calvino, que vino 14 siglos después aproximadamente, o 13 siglos después vino este hombre llamado Calvino. Es decir, en los primeros 3 siglos, los que son padres apostólicos, que vienen después de los discípulos, o los apóstoles, padres apostólicos, que algunos de ellos fueron instruidos por el apóstol Juan, el apóstol Pedro, apóstol Pablo. Ellos prácticamente no creían lo que creyó Calvino, y ahorita gran parte del cristianismo evangélico está inundado de la doctrina calvinista. Sin embargo, no se han tomado en consideración cuál era el criterio, el pensamiento y la doctrina que tenían los seguidores de Jesús en los primeros 3 siglos, hasta el siglo III. ¿Qué creían algunos de ellos? Bueno, mire, pues algunos de ellos creían, por ejemplo, el mismo Agustín de Hipona, que vivió en el siglo IV. Agustín de Hipona fue uno de los principales que establecieron lo que viene siendo la liturgia de la Iglesia Católica. Este Agustín de Hipona era un hombre muy estudiado en la palabra, y él estableció, fíjese, el mismo Agustín de Hipona, de donde se basó Calvino y donde se basó Lutero para hacer la reforma, acerca de la salvación. Decía Lutero, la salvación, no tengo que realizar ni una obra ni un acto para salvarme, solamente la salvación es que Dios me predestinó porque me eligió Él desde antes de la fundación del mundo para que fuera salvo, y no tengo que hacer nada bueno ni malo para ganar o perder la salvación. Y en cierta manera es una verdad, pero es una verdad a medias. Pero el otro extremo es el que el catolicismo se iba al otro extremo y decía, la salvación me la tengo que ganar yo por tantas obras que yo haga. Voy a ayudar a una viejita a cruzar la calle, voy a darle de comer a un huérfano, me voy a portar bien este día, y de acuerdo a como yo me porte, me voy a ganar el cielo o lo voy a perder el cielo. Y se fue, y era otro extremo. Entonces, aquí no vamos a agarrar los extremos, vamos a agarrar lo que dice la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Vamos a agarrar lo que la Biblia dice. Entonces, el mismo Agustín de Hipona, de donde se basó Calvino y de donde se basó este hombre llamado Lutero, que son los que creen que fueron elegidos para ser salvos desde antes de la fundación del mundo y que no hay que hacer ni una obra para ser salvo. Este hombre, Agustín de Hipona, de donde basaron la doctrina de la soberanía de Dios, diciendo que Dios en su soberana voluntad decidió elegir a unos para salvación y decidió a otros elegirlos para perdición eterna, condenación eterna. El mismo Agustín de Hipona dijo, este hombre, literalmente algunos de los conceptos de Agustín no coinciden con el concepto calvinista, para que usted me entienda. Mire lo que dijo este hombre Agustín. Dice, este hombre declaraba que el hombre por su propia elección es quien pierde la gracia y se hace malvado. Pierde la gracia de Dios por su libre elección el hombre y se hace malvado, o sea, decide hacer lo malo. En otras palabras, Agustín creía, de donde basaron la doctrina calvinista, Agustín creía, o una gran parte de la doctrina calvinista, Agustín, el mismo Agustín, creía que el ser humano sí tenía libre albedrío. Calvino no creía en el libre albedrío del ser humano. Entonces no me coincide cuando Calvino dice que el hombre no tiene libre albedrío y Agustín dice que sí, cuando basó la mayor parte de su doctrina de Agustín. Siglo IV Agustín, siglo XVI Calvino. ¿Entendemos? Entonces dice Agustín, pues ¿sabe qué? Yo creo en el libre albedrío del ser humano y que cada quien se vuelve malvado porque lo decide, no porque Dios en su soberana voluntad lo mandó al infierno, sino que cada quien decide
Recibe a Cristo, te vas a salvación eterna. Crees en Cristo, salvación eterna. No crees en Cristo, condenación eterna. Creía Agustín. Es decir, Calvino no cree eso. Dice Agustín: pero si alguien ya regenerado y justificado tendría por voluntad propia que recaer en su mala vida, es decir, alguien que ya fue salvo, tiene que recaer por su mala vida, ciertamente ese hombre no puede decir: yo no he recibido, porque él perdió la gracia que él recibió de Dios y por su propia libre elección se hizo malvado. Agustín de Hipona, carta de amonestación, ¿sí se llama? Una carta de Agustín de Hipona, amonestación y gracia 6:9. Amonestación y gracia 6:9. En otras palabras, Agustín estaba amonestando a la iglesia de esa época, del siglo IV, y les estaba diciendo, en otras palabras, que las personas podían perder la gracia de Dios, pero ellos tenían un libre albedrío para perderla. Dice este hombre Agustín de Hipona. En otras palabras, Calvino estaba en contraposición a lo que dijo Agustín. En otras palabras, primeros 3 siglos, principio del siglo IV, o 3 siglos, primeros 3 siglos, no se creía salvo siempre salvo, no se creía que el hombre está depravado total, no se creía en una gracia irresistible, no se creía en una elección sin causa o sin condición o incondicional, no se creía. Ya les puse ejemplos, ahorita les estoy poniendo un ejemplo del propio Agustín, de donde tomaron la doctrina Calvino. ¿Ok? Estamos hablando de la salvación. ¿Por qué es salvo el hombre? ¿Por las obras de la ley? ¿Por guardar una ley mosaica? ¿Guardar los 10 mandamientos? No. El ser humano es salvo por la fe en Cristo Jesús. Por la gracia y el favor de lo que Él pagó en la cruz somos salvos. Pero, ¿qué tuvo que hacer usted para poder ser salvo? Dígame. Hay una parte del ser humano que tiene que ejercer un libre albedrío por decidir por Cristo. Porque usted pudo, cuando se les predicó de Cristo, cada uno de ustedes pudieron haber rechazado a Cristo. Pudieron haberlo hecho, pudimos haberlo hecho. Pero ¿por qué no lo hicimos? Porque elegimos, decidimos seguir a Cristo, ¿ok? Creo que hay una canción por ahí, ¿no? He decidido servir a Cristo. Ok. Entonces, había un hombre llamado Jerónimo de Estridón. Estamos hablando principalmente que este hombre, estamos hablando del 340 después de Cristo. Al 420 después de Cristo vivió este hombre. Jerónimo de Estridón, este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. Hay una Biblia que es la Vulgata Latina. ¿Ha escuchado sobre la Vulgata Latina o la Vetus Latina? Vulgata Latina. Este hombre fue el encargado de traducir del griego el hebreo al latín, que era el lenguaje natural donde se hablaba un poquito más en esa época. Declaró que los creyentes pueden caer en estado de gracia y perder su salvación. Fíjese, este hombre que tradujo la Biblia cree que los seres humanos pueden caer del estado de gracia, incluso pueden perder la salvación. Año 340 al 420. ¿Qué siglo es? Siglo tercero. ¿Ok? Siglo tercero se creía que el ser humano podía perder la salvación. Pero ¿por qué llega un hombre en el siglo XVI y dice que la salvación no se pierde? Que la salvación definitivamente no se pierde. Violando lo que la palabra de Dios dice, porque el ser humano tiene un libre albedrío para, ya que es salvo, continuar en Cristo Jesús y perseverar en Cristo Jesús. Debemos de perseverar en Cristo Jesús. ¿A usted de los que el Espíritu Santo los trae de las orejas? A mí no me trae de las orejas, yo elijo venir a escuchar la palabra. Si usted es el pastor, ¿cómo no va a venir? Pues yo sé de ver el que menos, por flojera, yo no debería venir. Digo, ¿para qué voy cuando yo puedo en mi casa nutrirme de palabra? ¿Para qué voy y les enseño a otros?
¿Qué necesidad tengo? Nada. Yo pudiera en mi casa escuchar la palabra, pudiera nutrirme de palabra, pudiera crecer en fe en mi casa. Pero ¿qué necesidad tengo de venir? Bueno, porque quiero también escuchar lo que el Espíritu Santo me dice a través de mi boca. ¿Sí sabe que muchas veces que escuchamos la voz del Espíritu Santo es con el sonido de nuestra voz? ¿Sí sabían? Muchas de las veces usted va a escuchar su voz, pero el Espíritu Santo tiene voz de mujer, va a decir, los que son mujeres y han escuchado la voz. Es que el Espíritu Santo utiliza su lenguaje para poder hablarle a usted, inclusive utiliza su propia voz para hablarle. ¿Captamos ahí? Entonces este hombre Jerónimo de Estridón creía que la revelación, la salvación, sí se perdía. ¿Qué dice este hombre? Jerónimo dice, no va de acuerdo a la justicia divina olvidar las buenas obras, dice, y las acciones que has ministrado y ministras a los santos por su nombre, y para recordar solamente los pecados. Dice el apóstol Santiago también, a sabiendas de que los bautizados pueden ser tentados y caer en su propia libre elección. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor les prometió a quienes le aman, y que no podemos pensar que somos tentados por Dios, como leemos, dice, que nadie diga que cuando es tentado, Santiago 1:13, 14, que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Nuestra propia concupiscencia nos arrastra y nos seduce. ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos. ¿Quién es el que tiene malos deseos? ¿Dios, que me pone los malos deseos para yo salirme del evangelio? No. Yo mismo decido poner los malos deseos. Cada persona decide ponerlos. Es que hoy deseo no seguir a Cristo, pero te están hablando del evangelio. No, pues es que yo hago lo que yo quiero, no me importa Cristo, yo lo deseo. Son malos deseos, y cada uno conforme a sus malos deseos es arrastrado. Que nadie diga que alguien que se fue al infierno después de haber sido creyente en Jesús, que se fue al infierno, que nadie diga principalmente que es Dios el que lo eligió para que se perdiera y tuviera perdición eterna. No. Hay personas que fueron salvos, que los últimos días de su vida fueron con brujos, cristianos, que hablaron en lengua, llenos del Espíritu Santo, inclusive de la palabra de fe. Tantito peor el asunto. Y fueron con brujos para que los sanaran los brujos. No me digan que eso es no perder la salvación, cuando dejamos de creer en el dador de vida y el dador el que tiene el poder para sanarnos, que es Cristo Jesús. Dejamos de creer en él y voy con un brujo que me pase los huevos por encima. No, mi hermano. Estas hermanitas fueron como para que los brujos le pasaran los huevos por encima. ¿A poco continúan siendo salvos? Ese es el problema, que mucha gente cree que no hay libre albedrío para decidir por lo malo. Y sí, hay un libre albedrío del ser humano para decidir por Cristo y decidir por lo malo. ¿Por qué echarle la culpa a Dios, que Dios los predestinó para que se fueran al infierno? ¿Por qué los eligió por su soberana voluntad? Es un error doctrinal eso. Eso no existe en la Biblia. Y lo vamos a ir viendo con textos bíblicos, ¿ok? Entonces, este hombre llamado Jerónimo, ¿qué dice? Que cada quien es arrastrado. Dice, Dios nos creó con libre albedrío y no somos forzados por la necesidad, ni a la virtud, ni al vicio. Dios nos creó con libre albedrío y no somos forzados a hacer lo bueno o a hacer lo malo, dice Jerónimo de Estridón, el que tradujo la Vulgata latina, del griego al latín. Este hombre dijo, lo que quiere decir que en los primeros 3 siglos no se tenía la doctrina, ni se creía en la doctrina del salvo siempre salvo. ¿Entendemos? No se creía. Y ya dimos varios personajes, el viernes pasado dimos varios personajes, ¿recuerda? Hablamos de, no sé si hablamos de Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, que estos hombres creían, no creían como la doctrina que estableció Calvino en el siglo XVI.
¿Ok? Así es que para que usted no caiga en esa doctrina, mi hermano que me ve por internet, usted no caiga en esa doctrina. Y si ya está en esa doctrina, pues, ¿qué le puedo decir? No le va a funcionar mucho. Ok, ¿qué podemos tomar como una conclusión? ¿Qué podemos tomar como una conclusión acerca de las cartas patrísticas o de las cartas que escribieron estos hombres en los primeros 3 siglos? ¿Qué podemos tomar como una conclusión de que en los primeros 3 siglos no se tenía la doctrina calvinista? Es decir, la forma de pensamiento de Calvino no existía en los seguidores de Jesús de los primeros 3 siglos. Todo calvinista realmente, o que es calvinista en la actualidad, que se ha tomado el tiempo para estudiar la Biblia, fíjese, le voy a decir algo bien importante, que se ha tomado el tiempo para estudiar la Biblia, la historia y algunas de las cartas de los hombres que mencionamos el día de hoy de los primeros 3 siglos, todo calvinista puede llegar a la conclusión que todo lo que estableció Calvino no es bíblico. Alguien que estudia la Biblia, alguien que no estudia y me dice, es que mi pastor me dijo que soy salvo, siempre salvo, porque soy predestinado y elegido por Dios para ser salvo toda mi vida, haga lo que haga. Entonces yo quiero decirle que usted está fiando su confianza en un hombre y no en lo que la Biblia dice. Ese es el problema, ¿ok? Ese es el gran problema. La doctrina calvinista no fue creída, sino al contrario, fue rechazada por la iglesia primitiva. De los primeros 3 siglos, fue totalmente rechazada. Es decir, no fue una doctrina verdadera que practicaron durante 3 siglos, no la practicaron. No se practicó respecto a estos 5 puntos calvinistas, o esa forma de pensamiento. Que el hombre no tiene libre albedrío. Es que me dijo mi pastor calvinista que Dios me había puesto a esa joven muy bella para que yo la tomara. O sea que fue Dios el que te la puso. Sí, por eso caí en tentación, porque Dios me la puso. Dios mío. Dejarías de ser bribón tú que me ves por internet. Deja de ser un bribón mejor y no le eches la culpa a Dios, que Dios te puso el dinero que tu patrón te puso ahí en tu escritorio y que tú sin darte cuenta tomaste ese dinero. No fue Dios. Pues a causa de que agarré el dinero que me puso y que Dios me lo puso ahí para que yo cayera y luego me metieron a la cárcel. No, eras un bribón, es todo. No fue Dios. El problema es que el calvinismo eso cree. Dios propició lo malo para luego que yo lo conociera. Es que Dios me mató un hijo y después que se murió mi hijo, vine al cristianismo después de 10 años que me estaba un vecino dándome lata todos los días, predicándome el evangelio y yo lo mandaba por un tubo. Para nuestros amigos argentinos, mandar por un tubo significa mandarlo a la. Completaron la frase acá los hermanos. Ok. Siglos antes de la doctrina calvinista ya estaba siendo rechazada esa doctrina, no la creía en los primeros 3 siglos. Desde los discípulos hasta los padres apostólicos, ninguno de ellos creía acerca de los puntos calvinistas. Ahora, ¿qué era lo que creía la iglesia primitiva? Estos eran los puntos que sí creía la iglesia primitiva. Vamos a mencionarlos. Dice, el hombre, aunque tiene libre albedrío, no puede salvarse sin la gracia de Dios. Lo creemos nosotros. Eso creían en los primeros 3 siglos. Le estoy hablando de lo que creían en los primeros 3 siglos. Para que vea usted si no se asemeja a la doctrina de la Biblia, a la doctrina que creemos los que no somos calvinistas. El hombre, aunque tiene libre albedrío, no puede salvarse sin la gracia de Dios. Lo creemos así. Dios por su gracia tiene la primera iniciativa de su salvación.
Y ejerciendo esta libertad, el hombre responde y coopera con la gracia de Dios. ¿Cómo cooperó usted? Le predicaron el evangelio. Cristo murió por ti en la cruz para librarte del infierno y llevarte al cielo. ¿Qué hizo usted? Flojito y cooperando. ¿O qué hizo? A muchos de ustedes varias veces les hablaban y se hicieron patos. Patos, para nuestros amigos de Argentina, significa, es como si dijéramos como, se hicieron majes, oídos sordos. ¿Ok? Entonces, el hombre, nosotros no pudimos salvarnos por nuestro libre albedrío solo, sino que fue la gracia de Dios que pagaron hace 2000 años, ¿me entiende? Pero Dios tomó la primera iniciativa de enviar al Cordero de Dios a morir por mí. ¿Y qué cree? Yo, flojito y cooperando, dije, sí, Señor, te acepto. ¿Entendemos? Como cuando flojito y cooperando, me recuerdo cuando vienen las jeringotas del médico, ¿no? Flojito y cooperando. O aquella enfermera que tiene la mano gordota así, ¿no? Ay, Dios mío, usted le debe pesar mucho la mano. Yo siempre pienso en eso cuando me voy a inyectar. Dios mío, le veo la mano primero a la enfermera, ¿no? O al doctor, ¿no? Si tiene la mano gorda, mejor no me inyecto, me voy a otro lugar. Pero bueno. Entonces Dios tiene la primera iniciativa, sí, porque envió a Jesús. ¿Y qué cree? El hombre responde y coopera con la gracia. ¿Entendemos? Entendiendo que la gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios. Es el favor, es el regalo de Dios. Fue gratuito la salvación. Para nosotros es gratuita, pero tuvo un gran alto costo para Cristo Jesús. El precio más grande en todo el universo, en todos los tiempos, se pagó en esa cruz. Por el ser humano, por amor a ustedes, por amor a mí. Y yo coopero, respondo a lo que Dios hizo por mí. Es decir, hay dos partes que tienen que contribuir para la salvación. Dios ya envió su Cordero en el pasado, ahora en el presente yo tengo que recibir a Cristo. ¿Entendemos? Eso creía en los primeros 3 siglos la iglesia primitiva. Dios llama, esa es la segunda parte del criterio de la doctrina que tenía la iglesia en los primeros 3 siglos. Dios llama a todos los hombres a la salvación y sobre todo derrama su gracia a través de Cristo. Es decir, a todos los llamó a ser salvos y derramó su gracia a través de Cristo, porque quiere que todos los hombres se salven. Quienes se condenan lo hacen por su propia voluntad. Imagínense a alguien que se murió el día de hoy y conoció acerca del evangelio. ¡Ay, me estoy quemando! Dios, ¿por qué? ¿Por qué me mandaste al infierno? No, yo te mandé al hermanito para que te predicara. Y tú estás en el infierno porque tú rechazaste al hermanito. Lo que el hermanito te iba a decir, tú lo rechazaste. No te hagas pato, le va a decir Dios. Ok. Por su propia voluntad se condenan porque rechazan a Cristo. ¿Entendemos? Por lo tanto, no hay tal cosa como una elección incondicional. No existe. Que Dios sin causa envía a unos al infierno y sin causa a otros al cielo. No existe la elección incondicional. Porque el hombre tiene que tomar su responsabilidad dentro del mundo espiritual. O soy salvo o no soy salvo. Recibo a Cristo o no lo recibo. ¿Me entiende? Gracias a Dios que un día lo recibimos. Y que decidimos no ser tan cabeza dura. Porque hay muchos cabeza dura que tienen años predicando el evangelio y están con la cabeza dura. Dios mío, bueno. ¿Qué más creía la iglesia primitiva hablando de los cabezas duros? Dice, la gracia de Dios mueve al hombre a creer en Cristo y a obedecer. La gracia de Dios mueve al hombre a creer en Cristo y obedecer. Sin la gracia no puede haber ni lo uno ni lo otro y ni siquiera tiene la iniciativa para hacerlo. La gracia de Dios mueve al hombre a creer en Cristo y a obedecer. La gracia fue pagada hace 2000 años aproximadamente.
Y ahora el hombre se mueve en esa gracia y decide por esa gracia, decide por ese favor y ese regalo de Cristo. Nosotros decidimos. Otro punto sería, así la salvación es por gracia, pero nosotros debemos cooperar haciendo uso de nuestra libertad o libre albedrío. Así la salvación es por gracia, sí, como un regalo dado de parte del Señor, sí. Pero nosotros debemos cooperar haciendo uso de nuestra libertad o un libre albedrío. No somos títeres manejados por Dios, no. Si fuéramos títeres manejados por Dios, todos los creyentes en Jesús, ¿qué cree? Estuviéramos en la iglesia en cada servicio, porque Dios a fuerza los iba a jalar y los iba a traer. No quiere decir, bueno, te voy a ver como las vacas amarrados. Digo, si no existiera el libre albedrío, para que usted me entienda, pero como existe el albedrío, muchos decidimos venir o no venir. ¿Ok? Así que la salvación es por gracia, pero nosotros debemos cooperar haciendo uso de nuestro libre albedrío. Eso creía la iglesia de los primeros 3 siglos. Por medio de la fe el hombre es justificado. Al ser justificado no solo es declarado justo, sino es hecho justo o es hecho regenerado. ¿Qué significa regenerado? Los genes de pecado que traíamos por el pecado de Adán, esos genes ahora, ¿qué creen? En su espíritu ahora hay genes nuevos. Renace su espíritu, somos regenerados. Están los genes de Dios ahora en nosotros. Nuestro espíritu nació de nuevo y tiene la naturaleza divina. ¿Entendemos? Pero por medio de la fe somos justificados. El hombre tiene que oír el evangelio, creer en Cristo Jesús y aceptar el regalo, recibirlo y cooperar con ese regalo diciendo, sí, Señor, te acepto en mi vida. ¿Y eso qué cree que significa? Ejercer fe para recibir la gracia de Dios. El calvinismo cree que nadie puede creer en Cristo si primero no se le deposita la fe. Pero ¿cómo Dios podrá depositar fe si no tiene libre albedrío? ¿Sí entendemos esa parte? Bueno, ahí va otra vez. El calvinismo cree que Dios les pone, a ver, Clodomiro, eras tú para los que iban a ser salvos. Ahí te va, órale, ahí te va la medida de fe. Ahí la pongo en tu corazón la medida de fe. Ahora Clodomiro dice, imagínense, estaba Clodomiro ahí, ¿qué me importa ese predicador? Y luego de repente, Dios, eres de los elegidos para ser salvo. Ahí te va la medida de fe. Ahí te va, yo veo como una pelota, ¿no? Que viene al corazón. Ya llegó la medida de fe y ese Clodomiro da cuenta que está Clodomiro. Ese predicador. Pero de repente Clodomiro cambia. Tengo la medida de fe. Empiezo a creer en Cristo porque Dios me puso ya la fe. Ahora, Señor, eres mi Dios, mi Salvador. Yo te seguiré todos los días de mi vida. ¿Entendemos lo que cree el calvinismo? Que si Dios no les pone la medida de fe primero, ellos no pueden elegir o creer o tener libre albedrío para elegir a Cristo. O sea, para ellos primero es la elección y después es la fe. ¿Sí entendemos? O sea, te elijo y yo te pongo la fe y tú después empiezas a creer. Primero te doy la fe y luego crees. No, primero tenemos que creer para que venga la fe a nuestro corazón. Es al revés. Porque la fe viene por el oír, pero yo decido recibir lo que oigo o rechazar lo que oigo. ¿Sí entendemos? Estamos entendiendo más o menos las incongruencias del calvinismo, ¿sí? Los primeros 3 siglos de la iglesia, ¿qué más creían? Que el hombre era justificado por la fe. Y no Dios le ponía la fe al hombre, porque muchos creen que Dios les pone la fe. No puede ponerle la fe si no hay libre albedrío para creer en la palabra de Dios. Dios no les puede poner a la fuerza la fe, no. Luego el hombre es justificado, movido por la gracia, dice. El hombre justificado es movido por la gracia, debe vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, obrando el bien y cumpliendo los mandamientos, pero es libre también de ¿qué cree? De no cumplir la palabra de Dios. También el ser humano es libre. Después de que recibe a Cristo, nace de nuevo, él decide si sigue a Cristo o no. O él decide si se congrega o no, o él decide si cumplir los mandatos de Dios o no. Por eso usted va a encontrar cristianos de todo tipo. En la viña del Señor hay de todo. ¿Me entiende?
De todo ahí en la Biblia. Los que creen en sanidad, los que no creen en sanidad. Los que creen en el poder de Dios, los que no creen en el poder de Dios. Los que creen en lenguas, los que no creen en lenguas. Hay de todo en la viña del Señor, nos encontramos de todo. Entonces, ¿qué dicen qué concepto tenían de los primeros 3 siglos la iglesia primitiva? Bueno, que el hombre que ya era nacido de nuevo, creyente en Jesús, justificado, ahora ese debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, obrando el bien y cumpliendo los mandatos, pero es libre también de no hacerlo, de no cumplir los mandatos de Dios y de caer en el estado de gracia de Dios. Por ende, la gracia es resistible y la salvación puede perderse. Eso creía la iglesia de los primeros 3 siglos, que la salvación sí podía perderse. Inclusive el apóstol Pablo dijo que no haya contaminación de espíritu, habló el apóstol Pablo. Varias frases del apóstol Pablo existen ahí, de que debemos de perseverar nosotros. En Apocalipsis capítulo 3 dice que puede ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. Y así sucesivamente. Alguien que es salvo, nace de nuevo, recibe a Cristo, nunca se congrega, nunca escucha la palabra, nunca crece en fe, puede llegar a perder lo que ganó. ¿Sí me entiende? Conozco personas que fueron cristianos durante mucho tiempo, nacieron de nuevo, hablaron en lenguas, pero ahorita ya están en una doctrina diferente. Es que regresé con los testigos de Jehová, pastor. ¿Cómo que regresé con los testigos de Jehová? O regresé a aquella religión tradicional donde yo estaba antes. Ok. El determinismo, el fatalismo o predestinación no es una doctrina bíblica. Por el contrario, la iglesia primitiva luchó contra los paganos, principalmente los gnósticos, para contrarrestar dicha doctrina. Gran parte de la doctrina calvinista viene de Agustín, y Agustín era antes de ser un católico ferviente, creyente en Jesús, era agnóstico y tenía ciertas tendencias gnósticas, este hombre llamado Agustín. ¿Ok? De todo esto que hablamos de estos hombres que practicaron la doctrina de Cristo en los primeros 3 siglos, podemos decir que la iglesia, ¿qué podemos decir? Que la iglesia de los primeros 3 siglos tenía conceptos calvinistas, doctrina calvinista. No creían en nada, ningún punto calvinista. ¿Podrá algún calvinista fundamentar su doctrina antes del siglo IV o inclusive antes del siglo XVI? ¿Podrán fundamentarla? Yo lo dudo. Ni en la Biblia, ni en los primeros 3 siglos de la doctrina de la iglesia que vivió en esos primeros 3 siglos podrán fundamentar nada. No hay un solo fundamento para establecer o para creer que la doctrina que fundó este hombre Juan Calvino, Jean Calvin, es bíblica. No hay ni registro histórico de los primeros 3 siglos, ni ningún fundamento bíblico, solamente textos bíblicos aislados y mal interpretados. ¿Entendemos? Textos bíblicos mal interpretados. Y vamos a ver algunas cositas por ahí que cree el calvinismo, principalmente respecto a la elección incondicional. ¿Entendemos la parte de la frase de elección incondicional? ¿Sí entendimos lo que es elección incondicional? No hay condicionantes, pues. Incondicional es no condicional. Incondicional significa que no hay ni una causa aparente por lo cual Dios elige a unos para ser salvos y a otros para irse al infierno. No hay una causa. Eso creía Calvino, que no hay una causa, solamente porque, no sé, estaba más alto que otro, estaba más chaparro, elegí el más alto, algo así, ¿no? O sea, no hay una causa aparente del por qué Dios elige a unos y a otros los envía al infierno. No hay una causa. Entonces, eso significa elección incondicional. Entendemos que no hay una condicionante, no hay una causa por lo cual Dios elige. Es decir, el hombre no tiene que hacer nada,
Solamente los elige porque Él quiso. Este mando al cielo y este lo mando al infierno. ¿Y por qué, Señor? Bueno, porque yo quiero, soy soberano y tú no tienes por qué decirme, nada tienes que decirme a quién elegí para irse al cielo. Tú no tienes que decirme nada a quién elegí para mandarlo al infierno. Soy soberano, nadie me dice nada, así es que cállate, por favor. ¿Entendemos? Y ese concepto es el que tienen los calvinistas, de un Dios soberano, arbitrario, prepotente, porque alguien así es prepotente, ¿no? Alguien así es prepotente, pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es un Dios prepotente. Y utilizan algunas frases ahí de Romanos capítulo 9, que ya vamos a empezar. Yo creo que el próximo viernes ya vamos a empezar a analizar Romanos capítulo 9, que Romanos capítulo 9 nos habla varios textos donde los calvinistas utilizan para determinar la soberanía de Dios, que Dios es un soberano. Ok, algunos textos utilizados por el calvinismo. Algunos textos utilizados por el calvinismo. Si Dios elige unos cuantos para ser salvos, todo eso que estamos leyendo, que Dios elige unos cuantos para ser salvos solamente por su soberana voluntad, y a otros los envía al infierno. O sea, es decir, Dios no proveyó salvación para toda la humanidad. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a ver si es cierto eso. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que quiere Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor delega la responsabilidad. El Señor delega la responsabilidad. ¿A quién cree? A nosotros. Porque la parte principal de la salvación, la iniciativa de Dios, ¿qué cree? ¿Se ha escuchado cuando alguien dice iniciativa de ley? ¿Se ha escuchado? Pero de repente sale un diputado todo medio atarantado y dice, pues yo soy diputado. ¿Quién lo eligió? Pues me eligió el pueblo. ¿Y qué propone? Pues el aborto y que las mujeres se casen con otras mujeres. Dios mío, qué brutalidad. Por no decirle bruto a él, pues. Pero bueno. Entonces mi iniciativa de ley es que las mujeres se casen con otras mujeres. ¿Y qué cree? Los hombres con otros hombres. Qué bellos, qué bonitos se van a ver. Es que Dios es amor y Dios quiere que todo el mundo ande en amor. Y esa es mi iniciativa, dice el diputado, ¿no? Puesto por el pueblo y ahora está contra el pueblo. Bueno, pero como aquí no hablamos mucho de política, ya hay gente designada en ciertos ministerios a hablar de política, pero nosotros tenemos otra comisión importante que hacer. Rescatar al mundo para Cristo, instruir a la iglesia acerca de doctrinas. Esa es la instrucción que hemos recibido, ¿ok? De parte del Señor. Muy bien. Entonces, iniciativa de ley. Significa que a alguien se le ocurrió proponer esa iniciativa. ¿Y quién cree que los va a autorizar? Pues la Cámara de Diputados, donde usted votó por ellos también para que quedaran de diputados de su distrito. Usted votó por él. Ah, pues dice él, yo pongo mi voto para que esto que estipuló el diputado Anastasio, yo lo autorizo y mi voto dice sí, sí al matrimonio entre mujeres y hombres, mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Ok? Ahora, la iniciativa de Dios, ya cambiándolo a otros, eso fue algo, nada más para que despertaran. Cambiándolo a lo del Señor, Él puso la iniciativa de enviar a Jesús para que Jesús muriera por nosotros y por la humanidad en general. Ahora la segunda parte de autorizar, de recibir, de avalar el sacrificio de Jesús, ya depende del ser humano que está muerto espiritual y oye la palabra y él decide creer por Cristo Jesús, elegir por Cristo Jesús. Y no en sus tontos razonamientos, porque hay gente así. Pero Cristo Jesús, es que no me enseñó mi abuelita eso. No quiero nada con Cristo.
Pues es una tontería, ¿no? Pensar así. Digo, alguien en su sano juicio, a ver, me dices que Cristo es el único Salvador, 1 Timoteo 2:5, sí, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Ah, aquí lo dice, aunque lo compruebo, entonces lo creo. En lugar de entrar en vanos razonamientos. ¿Ok? Entonces, Tito 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién quiere que sean salvos? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Ahora, cuando habla de hombres, ¿se refiere nada más a varones? Sexo masculino no, se refiere al género humano. ¿Okay? Quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan ellos al conocimiento de la verdad. ¿Quién tiene que venir al conocimiento de la verdad? ¿O Dios los va a traer a los escogidos nada más? No, ellos cuando oyen la predicación del Evangelio tienen que venir a conocer la verdad. Y esa verdad conocida los va a hacer libres del infierno principalmente. Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién quiere que sea salvo? ¿Unos cuantos elegidos de antes de la fundación del mundo? No, todos los hombres. Porque Cristo murió por todo este mundo. Pastor, murió por el brujo que me pasó los huevos por encima, por eso también murió Cristo Jesús. Pero ya no vaya, amigo de internet, ya no vaya con ese brujo. ¿Qué necesidad tiene que le pase los huevos por encima? Pero si viene a Cristo, Cristo murió por ese brujo, pero murió por usted. Pero si ese brujo no se arrepiente, ¿qué cree? Se va a ir al infierno cuando se muera. ¿Ok? Entonces quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Todos. Eso dice la Biblia, que todos, no unos cuantos elegidos. Pastor, hay que predicar el Evangelio hasta que la mayoría de los escogidos entre al reino. ¿Cómo que hasta que la mayoría de los escogidos? Hasta que todo el mundo que elija por Cristo, no los escogidos. Los que elijan por Cristo, esos sí son los que van a entrar. ¿Ok? El ser humano tiene el libre albedrío para rechazar a Cristo Jesús. Inclusive Dios mismo dijo, este hombre llamado Esteban lo dijo, mire, Esteban dijo que sí había condicionantes para recibir la salvación y había condicionantes para rechazar la salvación. Mire, Hechos capítulo 7, este hombre llamado, creo que era Esteban antes de que fuera apedreado, dice Hechos capítulo 7, ¿cuál es la historia aquí? Pues que Esteban lo llevaron ante el sumo sacerdote, ante el Sanedrín, para enjuiciarlo. ¿Qué es lo que andaba predicando Esteban? Pues a Cristo Jesús. Y Esteban les lanza toda una historia acerca del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel actuó en el Antiguo Testamento. Le lanza toda la historia. Si lee el versículo 9, dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con José. Y les empieza a contar historias de antes de la ley de Moisés, ¿no? 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, gran tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Seguimos leyendo más adelante toda la historia de este hombre, un poquito más adelante, ¿no? Versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Ahora ya estamos hablando de toda la historia y ahora está hablando ya de Moisés. ¿Entendemos esa parte? Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. 47. Mas Salomón le edificó casa. Ya estamos pasando a otra, al hijo de Moisés, y así les cuenta toda y les narra toda la historia. Este hombre llamado Esteban, dice 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. 50, no hizo
mi mano todas estas cosas. 51, duros de cerviz. ¿Qué significa cerviz? Como dicen, nuca dura, pues, algo así, duros de cerviz. Que si tienen la nuca o el entendimiento entenebrecido. Cuando habla de cerviz, ¿dónde están las cervicales? Aquí arriba, ¿verdad? Por eso esta parte de atrás es la nuca cerviz. En otras palabras, cabezón, para que me entiendan. Bueno, duro de cerviz es decir, cabezones e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, de repente está diciendo este tema la historia, narra la historia cómo entregaron a José, y luego aparte le dice, cabezones, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. ¿Y qué le dijo Esteban? Cabezones, duros de corazón, ustedes siempre resisten ¿a quién? Al Espíritu Santo. Significa que el ser humano tiene la habilidad y el libre albedrío de resistir o de enfrentar o de rechazar la voz del Espíritu de Dios, sí, y siempre es sí. En otras palabras, cuando alguien no es salvo y se le predicó el Evangelio y no fue salvo y se murió y se fue al infierno, no fue porque Dios lo eligió para que fuera al infierno de antes de la fundación del mundo, sino se fue al infierno porque fue un cabezón duro de corazón que no quiso y resistió lo que el Espíritu Santo le hablaba a través de ese predicador. Entendemos que no es que Dios los elija para irse unos al cielo, otros al infierno, porque Dios los predestina, porque los eligió por su libre y soberana voluntad. No, es el ser humano que cuando Dios le envía al profeta, al predicador, para que le hable la palabra de Dios, ellos que creen, endurecen su corazón, se ponen fríos de nuca para no decirles cabezones, y por último, ¿qué es lo que pasa? Resisten, enfrentan, rechazan al Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo que le habla a través de ese predicador. Y cuando mueren se van al infierno. No es Dios eligiéndolos para que se fueran al infierno, ¿entendemos esa parte? O sea, información, hay bastante que no respalda la doctrina del calvinismo. Que ellos dicen salvo, siempre salvo, y el ser humano, como ya lo salvó, el ser humano siempre va a ser salvo. O gracia irresistible, cuando el Espíritu Santo viene y les habla, ellos no pueden rechazar la gracia. Sí, aquí dice que resistieron al Espíritu Santo. Rechazaron la voz del Espíritu Santo. Eso significa resistir al Espíritu Santo, que alguien predica y alguien no hace caso. ¿Entendemos? Entonces elección incondicional no existe, sino al contrario, Dios envió a su Hijo para que muriera hace 2000 años por la humanidad. Y no nada más envió a su Hijo, sino que de ahí en adelante todos los que siguieron a Jesús, apóstoles, padres apostólicos y todos los que vinieron después, vinieron a predicar el Evangelio. Pablo predicó el Evangelio en toda Asia y en muchos lugares predicó el Evangelio para que los que creían en Jesús, tomaban un libre albedrío para creer en Jesús, eran salvos. Y se iban añadiendo a la iglesia primitiva todos los que iban siendo salvos. Como dice Hechos capítulo 2, 40 y tantos, por ahí, arriba el 40, 47, 48. Iba añadiendo a los que iban siendo salvos. ¿Y por qué iban siendo salvos? Porque se les predicaba el Evangelio. Y cuando se les predicaba el Evangelio, ellos eran salvos porque en su libre albedrío decidían seguir a Cristo. ¿Verdad que es fácil entender esto? Digo, ¿para qué se complican la vida? Es que Dios me eligió, es que soy de los favoritos elegidos de antes de la fundación, por eso soy salvo. Nada que ver con el Evangelio, la verdad. Nada que ver con lo que dice la Biblia. Y le voy a dejar una tarea para que la analice.
Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice el calvinismo que la elección es la obra de Dios desde la eternidad. Y utiliza este texto bíblico, Segunda a Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice Pablo, hermanos amados por el Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Inmediatamente se prende un foco y dice el calvinista, ya ves, Dios me escogió desde el principio para ser salvos. ¿Pero qué significa todo eso? Que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Es decir, Dios los escogió y los eligió desde el principio para que fueran salvos. La pregunta es saber a qué se refería el apóstol Pablo cuando habló de eso. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué los eligió desde el principio? ¿A qué se refería cuando decía que eligió desde el principio? Tenemos que preguntarnos lo que quiere decir el texto bíblico, o preguntarle inclusive al texto bíblico, ¿qué es lo que quiere decir, Señor, con ese texto bíblico? ¿Cómo que me escogiste desde el principio para salvación? ¿Cómo que me escogiste? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo creo que se contesta casi solo ese texto bíblico. Mediante, ¿qué cree que significa? Un medio por el cual usted fue elegido desde el principio para salvación. Mediante, ¿qué crees que significa? Por medio de, ¿no? A través de. Y es que cree una condicionante. Es decir, fuiste salvo, escogido desde el principio para ser salvo, pero hay una condicionante, es por medio de, y aquí dice, la santificación, que te la va a dar el Espíritu de Dios, y por medio de la fe en la verdad. Y la fe en la verdad, ¿qué cree que significa? Que usted va a ejercer su libre albedrío para oír la palabra, porque la fe viene por el oír. Ya nos está dando qué significa que fuimos escogidos desde el principio de la creación. Sí, pero fuimos escogidos ¿en qué? Efesios 1:4 y 1:5, en Cristo Jesús. ¿Y qué significa que fuimos escogidos del principio de la creación? Que Dios proveyó un cordero para que yo fuera salvo del principio de la creación. ¿Entendemos? Es decir, hay mucha explicación para decir, si yo lo tomo aislado, el 2 Tesalonicenses 2:13, y digo, mira, dice, está dando gracias el apóstol Pablo, por mí estaba dando gracias el apóstol Pablo, de que Dios me escogió desde el principio para salvación. Entonces significa que yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Es decir, el nombre Sergio Soto ya estaba escrito allá para que fuera salvo. Es decir, Sergio Soto no tuvo que hacer nada, no tuvo que andar buscando a Dios, no tuvo que venir a la iglesia, nada tuvo que hacer, solamente me escogió porque ya me tenía mi nombre Sergio Soto, porque tiene 2 S. No, por eso se le ocurrió al Señor. Mediante es una condicionante. La santificación por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos redarguye? Juan 16 dice, el que nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Cuándo? Cuando se nos predicó la palabra. Segundo, yo decidí, después que se me predicó la palabra, porque creí que lo que me decía ese predicador era verdad. Recibí a Cristo, nací de nuevo. Entonces, ¿me predestinó para que fuera salvo? Sí, porque Él tenía ya desde antes de la fundación del mundo un cordero ya destinado desde antes. Y mira, eso lo dice la segunda Pedro, 1 Pedro 1:20, rápido, ya les di la respuesta, ¿no? Pero
Pero usted analice el contexto y deme más información, por favor. Y el que traiga la información va a pasar bueno, no dice que no pase al frente, allá le ponemos el micrófono, allá sentado a un lado de David, para que nos diga si no quiere pasar al frente, ¿ok? ¿Qué dice el 18? 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. ¿Cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué cree? Dice el 20. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde allá, Dios me eligió para que fuera salvo, porque ya tenía preparado el cordero. ¿Pero qué cree? Se manifestó, dice, manifestado hace 2000 años se manifestó mi Cristo Jesús. ¿Por amor a quién? A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Todo aquel que cree en Cristo Jesús. Sencillo, ¿verdad? ¿Entendemos? Segunda Tesalonicenses 2:3. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo nos escogió desde el principio? Pues la 1 Pedro 1 del 18 al 20 dice que nos escogió para salvación. Sí, porque había pensado en mí de que iba a ser un muerto espiritual y por eso envió a Cristo Jesús. Ya estaba predestinado, ya estaba pensado, ya estaba elegido el Cordero. ¿Y qué cree? Él dice, para todo aquel que en ese Cordero cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, pensó en mí, sí, pero a través del Cordero que Él propuso y proveyó desde antes de la fundación del mundo, para que si el hombre pecara, viniera ese Cordero, se manifestara, murió en la cruz, y ahora después de que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, entonces comenzáramos a creer en ese Cordero, para que el que en Él creyera y recibiera el Cordero y creyera que Él es el Dios que vino y se encarnó y murió por la humanidad, el Salvador de la humanidad. Entonces ahora nosotros recibamos por la fe en Cristo Jesús y en su obra redentora la salvación eterna. No debemos de agarrar un texto bíblico aislado. Aunado a esto, el contexto lo va a traer usted el próximo. ¿Quién se va a animar, en otras palabras? Mejor les pregunto, si no, nada se los doy. Hay un contexto en la segunda Tesalonicenses capítulo 2. Hay textos bíblicos que nos hablan realmente, sí, fuimos destinados a ser salvos desde la fundación o antes de la fundación del mundo. Sí, pero ahí hay otras cosas que nos dice el capítulo 2 de la segunda Tesalonicenses. ¿Ok? Va a haber alguien que lo va a decir, si no, el próximo viernes yo se los digo, pero bueno, no alce la mano ahorita, mejor el que estudie, y si uno estudioso la palabra, que mejor lo diga, y el próximo viernes vemos este asunto. Nos vemos por acá. Póngase a pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la salvación proveída en la cruz. Gracias porque moriste por nosotros, Cristo Jesús. En esta noche, Señor, te damos gracias por haber proveído el Cordero, Padre, y lo destinaste desde antes de la fundación del mundo. Aún el hombre no había hecho nada bueno o malo para que tú hayas proveído ya ese medio de salvación que es a través de Cristo Jesús. Tú ya habías pensado en nosotros, Señor, que en un momento dado íbamos a venir a esta tierra, íbamos a morir espiritualmente. Sin Cristo Jesús estábamos en tinieblas, pero ahora ese Cordero que proveíste antes de la fundación del mundo, ahí nos elegiste, sí, nos elegiste, Señor, enviando al Cordero, y toda la humanidad fue elegida, pero no todos recibieron el llamado, no todos aceptaron el llamado, no todos creyeron en ese Cordero que tú proveíste para mí, Señor, y para esta humanidad que tanto te necesita, Jesús. Gracias por ese Cordero, Jesús. Gracias. Amigo que ves por internet, recibe a Cristo en tu corazón. El Cordero murió por ti. Tú tienes la opción hoy de hacer esta oración. Cree en tu corazón que ese Cordero fue proveído para ti. Cristo Jesús murió por ti. Así es que es esta oración juntamente conmigo. Di: Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a recibir al dador de vida, al Cordero de Dios
que es mi Señor Jesús. En este día, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí hace 2000 años, que ahí derramaste tu sangre por mí, que ahí llevaste todo pecado y toda maldición por mí. Jesús, tú lo hiciste en sustitución mía, porque yo no hubiera podido pagar e ir al infierno y salir del infierno, pero tú sí lo hiciste por mí. Tú sí podías ser levantado de ese lugar. Por eso ahora decido creer en mi corazón y confesar delante del mundo espiritual, ángeles de Dios, ángeles de las tinieblas, esa nube de testigos de Hebreos 12. Decido creer en mi corazón y declarar que tú eres mi Señor Jesucristo, mi único Salvador y mi Dios, el que pagó ese precio completo por mí, rescatándome del infierno y del mundo de las tinieblas. Por eso ahora creo que paso de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz admirable, Jesús. Y sé que cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido más de 120 años y el propósito que tú tienes para mí, ministerial, yo iré contigo y estaré contigo en el paraíso por una eternidad, Jesús. Gracias por rescatarme, gracias por librarme, y ahora es tu Espíritu el que está en mí, habitando en mi corazón. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor Jesús. Te bendigo, Jesús. Te bendigo, Jesús. Gracias, Señor. Amigo, recibe sanidad en tu cuerpo. Sé sano por la llaga de Jesús. Hablamos sanidad a tu cuerpo. Hablamos vida a tu cuerpo, a tus órganos. Sé sano, sé libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad sobre esa enfermedad y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Recibe vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Dios te bendice y nos vemos próximo domingo a las 12, transmisión 12 del mediodía, y viernes 8 de la noche. Dios te bendice. Cristo te ama y nosotros